mismo vamos a invitar a Damián Taberman, presidente de Adiletama, a Fabián Coppel, desarrollador inmobiliario de la República Oriental del Uruguay, y quien será el moderador del panel, Ricardo Griot, prosecretario de la Cámara Argentina de la Construcción, para hablar sobre la inversión privada en la construcción, una mirada con perspectiva. Muy bien, quedan entonces todos ustedes con Ricardo Griot. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la convención, la verdad que impacta, ¿sí? Bueno, como todos conocemos acá, la construcción, y todos pensamos, pero siempre es bueno reiterarlo, es la actividad dinamizadora de la economía. Después podemos debatir si crece la economía y crece la construcción, o si porque crece la construcción, crece la economía. Pero seguramente todos somos contestes en entender que para que haya crecimiento y desarrollo, tiene que haber inversión pública y privada y tiene que haber mucho crecimiento en nuestra industria. También todos sabemos que a partir de las decisiones, de las inversiones públicas, que ya lo planteó Gustavo en la apertura, lo que se invierte en PBI, etcétera, y obviamente siempre aspiramos que sea mucho más, a través de la inversión pública viene la inversión privada con su efecto multiplicador. También es debatible qué porcentaje, pero se multiplica. Siempre voy a usar un ejemplo, lo estoy viendo acá adelante, Julio, que me ha enseñado lo que fue la Panamericana, 500 millones de dólares y se multiplicó por N veces solamente a la vera de la misma la inversión privada. Dentro de todo lo que es la inversión en la construcción, claramente la actividad privada es alrededor del 70-75%, dividida quizás con distintas características de la reforma, como también contaba Gustavo, mejora de la casa, tan activa en pandemia, la propia autoconstrucción, quizás menos formal, menos medible, pero sí de alto impacto quizás en los insumos. Desde la inversión, obviamente, la construcción privada importante que tenemos, tanto en materia de energía, en materia de minería, en materia de logística, industrial, que sigue, también como decía Gerardo, sosteniendo esta actividad que tenemos con esfuerzo y con un futuro que se sigue viendo promisorio. La tercera parte de la inversión privada son los desarrollos, el desarrollo urbanístico, que también se referenciaron en la apertura, que si bien son importantes, siempre sigue mostrando en Argentina, con todas las complicaciones aún la inflacionaria, que sigue siendo una materia de inversión, que hay mucha gente que decide invertir en construcción, que sigue siendo reserva de valor, que sigue siendo alternativas por encima de otras siempre elegidas. Obviamente, con esa actividad es la actividad que tenemos en la construcción y esperamos que sea mucho más, pero vale decirlo, tenemos una serie de inconvenientes en la actividad privada, ¿no? Esta sería la parte positiva. La parte negativa es que seguimos con un déficit habitacional enorme, entre cualitativo y cuantitativo, aproximadamente 3 millones de viviendas, se lo digo acá al amigo uruguayo. Mucho por hacer, mucho por entender. Se ha sumado ya en los últimos años que ya no solo la gente no puede, por diferentes motivos, dentro del fundamental y principal, que está muy alejado del salario del valor y fundamentalmente la ausencia de crédito. Y se dio otro cambio, ya que ya no solo no puede comprar, quizá en algún caso también ha cambiado la matriz mental y no todos quieren comprar, pero el que quisiera no puede adquirir su primera unidad, sino que tampoco puede alquilar, también por distintos motivos. El más simple es decir por la ley, en el caso mío, creo, en particular creo que no, creo que es por falta de renta para el propietario, y bueno, y hay que encontrar una solución, después lo hablaremos, pero quizás tenga que ver en algunos otros lugares también se ha encontrado. En Argentina también se ha encontrado en algún momento alguna solución, vía promoción, vía desgravación, etcétera, para bajar el valor y para que sea más atractiva la renta. Distintas situaciones que debemos comprender y colocar como política de Estado, ¿sí? No lo hemos logrado hasta ahora, hemos trabajado bastante desde la Cámara, en la mesa de la construcción, que formamos parte con CEDU, con EBEC, con la misma UOCRA, y no hemos logrado. Hoy, en este panel que dice una mirada con perspectiva, nos propusimos de alguna manera traer cómo lo han resuelto, cómo lo han visto
en otros lugares, algunos muy cercanos, similares características a la nuestra, ¿no? Quizás en lo macro puede ser diferente, pero en origen algunos han empezado con una macro como la nuestra. Y por eso, en primer lugar, le voy a invitar a que nos cuente a Fabián Coppel, que es socio de una desarrolladora más grande de Uruguay, de Montevideo en particular, que ha desarrollado en los últimos años, un joven desarrollador, cerca de 3.000 viviendas de vivienda promovida, que es una vivienda que, digamos, con una política de Estado que fue construyendo Uruguay, que la explicará, que es más o menos, para que tengan una idea, la representación de ELMA, casi el 10% de todo lo que se ha ejecutado en Uruguay. Y bueno, que más de 200.000 metros cuadrados, donde es muy interesante conocer, muchos de acá conocen lo que es el desarrollo, y no me refiero al real estate en este caso, sino al desarrollo de la vivienda promovida. No es porque dejemos de lado lo real estate, pero sí es importante entender cómo Uruguay fue encontrando la solución. Y por eso, Fabián, primero que me gustaría que nos plantees de dónde vinieron, de dónde venían, ¿sí? Porque también tenían quizá una política errática, cómo construyeron esa política de Estado, dónde están, cómo fue cambiando y cómo lo ves hoy, cómo ha dado soluciones. Y bienvenido y gracias por venir. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un enorme placer estar acá. Soy uruguayo, pero Argentina es mi segunda casa. Tengo la suerte de haber venido con mi mujer, que es argentina, con lo cual tenemos 5 hijos, mitad uruguayos, mitad argentinos, así que somos doblemente campeones del mundo y estamos muy contentos de serlo. Por otro lado, agradecerle que estamos junto con Damián en el año 2007 y 2007 yo tuve la suerte de ser uno de los primeros en participar del curso REM, el Real Estate Management, con Damián, y me formé acá en la Ditela. Soy arquitecto recibido en la Universidad de la República del Uruguay en el año 2003 y finalmente también soy egresado de la Ditela como MBA, así que también gran parte de mi formación se la debo a Argentina, donde aprendí un montón y tengo un montón de amigos. Para mí es una oportunidad enorme y poder estar acá dándole la visión de lo que pasó en Uruguay en este último tiempo. Nosotros, junto con mi socio Sebastián Sánchez, manejamos una empresa vertical donde hacemos desde lo que es la inversión, armamos la inversión inmobiliaria, todo lo que respecta a desarrollo, así como diseño y construcción, y luego administración también de las obras. Hoy en día somos uno de los principales desarrolladores en Uruguay. Tenemos un volumen muy importante de viviendas, sobre todo en Montevideo, que es donde nos centramos, y principalmente, como decía Ricardo recién, en su mayoría bajo la ley de vivienda hoy promovida, antes vivienda de interés social. Entonces, cuando nos plantearon un poquito de por qué fue tan exitosa la ley de vivienda en Uruguay y contarle un poquito de la experiencia uruguaya, yo me puse a analizar un poco en la historia qué fue lo que hizo que sea tan exitosa y que tuviera tanto impulso. Y encontré algo que me parece fundamental. En el año 2007, Uruguay, en el gobierno del Frente Amplio, estando Danilo Astori a cargo del Ministerio de Economía, hace una reforma tributaria que fue la base del éxito que podemos ver hoy en el año 2023. En esa reforma tributaria se trató de formalizar toda la industria de la construcción, aparte de formalizar otras industrias. Y algo muy importante que hizo fue que hasta ese momento no existía el IVA a la primera venta de viviendas y en ese momento se colocó un IVA de 10% a la vivienda para promotores, que hiciesen promotores y desarrolladores. Y a su vez también se formalizó otros aspectos como el IRPF, pero creo que el más importante es en lo que es vivienda de gran escala, y también se hizo un cambio muy importante en lo que era viviendas unifamiliares, organizando todo el modelo fiscal. Luego del año 2007, después de 5 años que esto corrió, también en ese año, perdón, no me quiero olvidar, se hizo una ley muy importante que se llamó la ley de la COMAP, que es la promoción de grandes inversiones que hasta el día de hoy rigen y que también explican parte del gran desarrollo que tuvo en Uruguay.
Esa ley permitió exoneración de determinados impuestos y bajo esa ley se construyeron las 3 papeleras que hoy existen en Uruguay, lo cual para un país como Uruguay movió completamente el PBI cada año que se hizo una de esas papeleras. Y tuvo un impacto muy fuerte también en la industria de la construcción. En el año 2011, fines del año 2011, surge la ley de vivienda social en ese momento, en el gobierno de Mujica, y que empieza a tener algún tipo de efecto en el año 2013, hace exactamente 10 años. Nosotros fuimos de los primeros en entender esa ley. Nosotros en ese momento nos encontrábamos desarrollando, empezábamos recién, porque nuestros primeros desarrollos fueron en el año 2010, nuestros primeros desarrollos inmobiliarios de algún tipo de escala. Recién empezábamos, teníamos creo que 6 edificios, 3 terminados, 3 en construcción, en la zona de Positos, zonas más calientes de la ciudad, donde todos los desarrolladores se peleaban por comprar la tierra con una alta presión de tierra, y surge esta ley que lo primero que hace es zonificar. Primero es una ley de Estado, ¿no? Es nacional para todos los departamentos del Uruguay. Segundo, en Montevideo se centra y genera una diferencia respecto al resto de los departamentos, diferencia que hoy diría que fue equívoca, pero que en ese momento de golpe funcionó, y que fue que para Montevideo no tenían tope de precios las viviendas, sí lo tenían para el interior del país. La primera consecuencia que podemos analizar hoy es que en el interior del país prácticamente no se construyó y en Montevideo sí se construyó. Entonces, los desarrolladores, algunos, los que no teníamos dinero y reserva de tierras en zonas centrales de la ciudad, porque muchos la tenían, en zonas centrales no, perdón, en zonas costeras, tomamos posición en esas zonas borde de la vivienda. Lo primero fue zonificar, y no incluyó la ley ni Positos, ni, para quien conoce Montevideo, ¿no? Ni Positos, ni Punta Carretas, ni la zona del Golf, ni Malvin, ni Carrasco. Podía ser solo de Avenida Italia para arriba y de Boulevard Artigas hacia la Ciudad Vieja. Y ahí fue donde nos posicionamos en los primeros desarrollos y empezamos a detectar una gran oportunidad. Tenía un incentivo fiscal muy importante. Ese incentivo fiscal era la exoneración. Definió 3 clases de incentivos: para los desarrolladores, para los compradores de vivienda que la querían comprar como inversión, y para los compradores de vivienda que la querían comprar para vivir allí. Para los primeros, los promotores nos exoneraban el 100% del IVA, el 100% de la renta. Para los que compraban unidades, a los compradores les exoneraban por 10 años y el patrimonio también. Para los compradores de unidades les exoneraba el patrimonio por 10 años, la renta por alquileres por 10 años y el ITP. La renta por alquileres significaba claramente que se promovía que compradores compraran viviendas para ponerlas en alquiler. Y el otro punto es, a los compradores que querían vivir ahí, se organizó todo un sistema de crédito bancario que permitió otorgar créditos hasta el 90% a quienes compraban viviendas. ¿Qué buscaron con esta ley? Inicialmente que los promotores pudieran poner en venta unidades a menor costo que lo que se venía vendiendo en zonas costeras, y así pasó, en torno a un 15, un 20%, trasladando estas exoneraciones fiscales. Por supuesto que el gobierno eran viviendas que no iba a poder hacer, por lo tanto se apalancó con capital privado. Esto es completamente de riesgo del privado, el capital que se utiliza ahí, y aparte se organizó un buen sistema de financiación de bancos para los privados. Aparte existen otros condimentos que no voy a entrar en detalle. Finalmente, esa ley, pasado el año 2015-2007, sufrió algunas barreras porque no era tan social como decía el nombre, ¿no? En realidad eran viviendas que iban a la clase media y un poco media alta en zonas que no eran las costeras. Y el gran efecto positivo que tuvo y que hasta el día de hoy tiene es el gran desarrollo de todos los barrios de Montevideo, barrios que tenían una gran cantidad de infraestructura, que no se tuvo que hacer una inversión de parte del Estado en infraestructura, y estos barrios reemergieron después de 50 años de que no se hacía nada. Eso fue un impacto enorme, y hoy uno va a esos barrios de Montevideo, llámese El Cordón, Tres Cruces, La Blanqueada, Prado,
y algunas extensiones más. Y podemos ver gimnasios, autoservicios, panaderías y una cantidad enorme de gente viviendo que no vivía antes en esos barrios. Zonas de la ciudad que estaban rodeadas por universidades, hospitales y servicios. Así que eso fue... ¿Se agotó el tiempo? No. Espera que ya te toca. No, me parece que no. Pero el mío tampoco anda, ¿eh? A ver. Capaz que estoy aburriendo. Gracias. Bueno, si estoy aburriendo me dicen, ¿eh? Cambio. Y fue, o sea, eso fue un gran impacto para la ciudad de Montevideo. Cuando quisieron hacer cambios restrictivos, lo que pasó inmediatamente fue que los promotores se restringieron y dejaron de desarrollar. En el año 2020, en el interín, en el año 2016, surge otra ley muy importante para Uruguay, es la ley de megaproyectos, una ley que impulsaba proyectos de más de 15 millones de dólares y podían ser, sí, ahí en cualquier lado, sin zonificación. Y finalmente, en el año 2020, con el COVID por medio, cuando asume el gobierno actual de Lacalle, le da un impulso enorme a las 3 leyes que tenemos hoy en Uruguay que promueven la construcción. Básicamente serían la ley de vivienda. En ese momento hace un cambio muy, muy importante, que es la exoneración de topes de precio de venta en el interior del país, y con eso emerge Maldonado, emerge Canelones, y hoy por hoy todavía vamos a tener un montón de viviendas haciéndose en el interior del país. La segunda ley, lo segundo que hace respecto a la ley de vivienda promovida, ya en 2017 se le cambió el nombre, pero fue un tema político. El segundo cambio es liberar otra restricción que había, que era que nos obligaban a hacer la mitad de unidades de más de 2 dormitorios. Entonces uno construía y tenía que hacer el 50% de uno y el 50% o más de 2, y eso lo libera y se ajusta a las necesidades del mercado. Y el tercer punto, bueno, esos fueron los 2 puntos más importantes, y el tercer punto agrega un porcentaje determinado de monoambientes que la ley de vivienda promovida en ese momento no permitía hacer. Hasta el 25% de las unidades. Y eso hizo que hoy por hoy se duplicaran la cantidad de viviendas presentadas por año bajo este régimen en Uruguay. Y finalmente también impulsa la ley de megaproyectos, le baja el tope para que los medianos promotores pudieran también presentar proyectos en esta ley, lo cual da un impulso a zonas intermedias de la ciudad y también a Maldonado principalmente. Y por último, la ley de la COMAP, lo que se llama ley de inversiones para industrias, le da una exoneración brutal para impulsar la inversión de las empresas que son rentables, exonerándolos hasta el 100% en renta de la inversión que hagan en cualquier área del Uruguay, ya sean maquinaria, infraestructura o también podían ser galpones, oficinas. Eso tenía una contraprestación que era la generación de empleo o energías renovables, y eso también le dio un impulso brutal a la construcción en Uruguay. Así que, de alguna forma, y volviendo al pasado, ¿qué hizo que se hable en el exterior de Uruguay y todo lo que hoy nosotros estamos viendo? Bueno, una historia que empezó en el año 2007 y que hoy, en retrospectiva, no podría ser la misma si no se hubiese comenzado con esta reforma tributaria que se hizo en aquel momento, y también que todos los gobiernos lo tomen como una ley de Estado. Por último, decirles también que la parte de alquileres, que me imagino que es algo que preocupa y ocupa bastante, el hecho de haber promovido para que estas viviendas se puedan comprar para alquilar fue el éxito que hoy defiende a estas viviendas, ya que el 90%, 85% de las viviendas son adquiridas para alquiler, ¿tá? En Uruguay, y eso permitió que el alquiler de las viviendas se mantenga en un precio estable, que no subiera por escasez, y también hay un ecosistema en Uruguay muy fuerte de garantías de alquiler que defiende mucho al propietario y mucho al inquilino,
y tienen que estar, para lograr esa exoneración, tiene que haber un registro de la vivienda en lo que es la DGI uruguaya. Por tanto, todo el mercado es absolutamente formal y eso es muy importante porque empareja a todos los actores del mercado y formaliza finalmente la economía, lo cual hace que tenga sentido ahorrarse impuestos. Entonces, ese es un poquito el cuento abreviado. Yo a disposición ante preguntas luego y con ustedes, pero bueno, traté de sintetizar. Gracias, Fabián. Pero antes de pasar, no, el mío funciona. Antes de pasar a Damián, 3 cosas rescato finalmente. Una política de Estado, que es lo que siempre planteamos, con diferentes intervenciones, creo que en general fueron manteniendo la misma política de intervenir activamente vía incentivos para que se desarrolle la construcción, para que se construya vivienda, para distintas alternativas que planteaste. La de formalización, que nosotros digo cosas que nosotros acá decimos y por ahí no terminamos de lograr la comprensión. La de formalización, a partir de todo lo que planteaste, se termina formalizando y nosotros decimos bien el reintegro de impuestos si hubiera desgravación. Nosotros tenemos todos estudios hechos a partir de lo que es la construcción, como si hubiera desgravación, cómo se reintegra, ¿sí? Y básicamente lo de defender la oferta, de alguna manera bajando de los dos lados, tanto de la oferta, bajando el costo, como fortaleciendo zonas, que es una nueva inversión a partir de lo público, lo privado, un nuevo crecimiento de inversión a través de todo lo que viene colateral a nuevos barrios, nuevas zonas. ¿Sí? Con lo que implica el ahorro para el Estado de esas infraestructuras, ¿no? Sí. Gracias, Fabián. Damián. Bueno, Damián, creo por casi todos, muchos conocidos, es presidente de la CEDU, forma parte de la mesa de construcción con la Camarco y con la EB y con la UOCRA también, y también viene a explicarnos un poquito desde sus dos roles, también de Argentina, que sabe también como nosotros lo que necesitamos, pero a su vez con la mirada internacional, porque preside ADI LATAM, que sería la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Latinoamérica, con fuerte presencia, entiendo que en Chile, Perú, México, bueno, distintos países, bueno, donde en general tienen todo esto un poco más resuelto que lo que tenemos nosotros. En muchos casos lo han tomado como política de Estado ya hace mucho tiempo. En algún caso también con una macroeconomía tan compleja como la nuestra, se inició. Y bueno, contanos un poco, Damián, y ya de la mirada, sabiendo mucho más concreto, por más que en el caso de Fabián conoce bien de Argentina, pero vos mucho más obviamente, qué es lo que podemos repicar, qué necesitamos que se repique, cómo podemos potenciar toda esa gran industria que tenemos, que decimos, que convivimos con vos y vemos proyectos que siguen siendo lanzados, etcétera, con las necesidades que tiene el sector y el país y, bueno, fundamentalmente la gente en materia de vivienda. Qué pregunta, ¿no? ¿Tenemos todo el día o...? 25. 20 minutos. Bueno, en primer lugar, gracias Ricardo. La verdad que es un honor para nosotros como CEDU. A mí me toca el cargo de ser presidente de la institución, representando a los desarrolladores inmobiliarios y tener la posibilidad de ocupar este espacio en esta convención. La verdad que mis más sentido agradecimiento por darnos esta oportunidad, tanto a vos como a toda la primera plana directiva, a Gustavo, a Iván, en fin, a todos los que lideran esta institución que es tan importante y que, como se ve en este encuentro, refleja la verdadera agenda de lo que le pasa y debe pasarle a nuestro sector hoy por hoy en la Argentina, ¿verdad? Y, por supuesto, un gusto compartir este panel con Fabián, a quien conozco, como él bien dijo, hace varios años del ámbito académico y que, por supuesto, felicito por una campaña extraordinaria que viene haciendo. Y me parece que es un buen puntapié inicial para tratar de pensar un poco en lo que quería compartir con ustedes al día de hoy, ¿verdad? En esta tarde. Cuando empezamos a pensar en la agenda con Ricardo de este panel, bueno, como muy rápidamente surgió la idea de traer el ejemplo uruguayo, ¿verdad? Y es un ejemplo que, bueno, tal como lo contó Fabián, tiene un montón de virtudes y un montón de elementos que merecían que compartiéramos esta tarde un rato para familiarizarnos un poco más con la experiencia uruguaya. Nosotros
Desde hace un tiempo estamos trabajando conjuntamente con otra institución, que es la AEB, en el armado de propuestas de cara al futuro gobierno a partir del año próximo, ¿verdad? Vinculados con lo que debería ser la agenda de la puesta en marcha de nuestra actividad y con foco, por supuesto, en la vivienda como columna asequible, sobre todo como columna vertebral de hacia dónde debería migrar nuestra actividad. Y eso nos llevó efectivamente de la mano de consultores y un equipo que está trabajando con nosotros, de especialistas, a hacer un relevamiento y un análisis profundo de las experiencias que se están viviendo, que se vienen viviendo, como bien mencionabas vos, Ricardo, en otros países de Latinoamérica, de abordaje de esta problemática de procurar hacer de la vivienda asequible, de la vivienda para clase media baja, el verdadero foco de nuestro principal trabajo. Y en ese análisis también debo compartirles una primera experiencia que en algún punto no es literalmente una gran noticia, ¿verdad? Pero bueno, es desde donde partimos. Y la primera conclusión del análisis exhaustivo que venimos haciendo de esta cuestión, acá Gustavo Llambías, presente también en el salón, está trabajando de la AEB muy intensamente en esta cuestión, y él compartirá conmigo que la primera noticia es que el problema de la vivienda subsiste como un gran problema en Latinoamérica, más allá de políticas mejores o peores que hemos estado viendo en muchísimos países de la región. Y es cuestión simplemente de viajar. Algunos países están un poquito más avanzados, otros un poco menos, otros han logrado implementar políticas con bastante continuidad y con bastante impacto cuantitativo, como supo tener Brasil durante el gobierno de Lula, por ejemplo, ahora con alguna intención de reeditarlo, con millones y millones de viviendas construidas bajo ese paraguas y aquel gran programa o aquel programa que supieron tener en aquella época. Lo mismo que México, ¿verdad? Países grandes que de la mano del Infonavit, por ejemplo, lograron implementar políticas que se han mantenido con los ajustes, tal como Fabián nos contaba de Uruguay, a lo largo de los años, pero que también como vos decís y como reiterás, y creo que tenés razón, el poder poner la agenda de la vivienda arriba de la mesa como política prioritaria gubernamental y sobre todo como política de Estado es definitivamente una gran asignatura pendiente que nosotros tenemos y procuramos de la mano de este trabajo que estamos haciendo llegar en los próximos tiempos lo más corto posible, si fuera posible, valga la redundancia, a tener propuestas para poner arriba de la mesa para sea quien sea el próximo gobierno pueda tomar cartas en el asunto y estamos como muy dispuestos a acompañarlos en este proceso para comprometer nuestra vocación inversora en la Argentina, y privada, por supuesto, para poder trabajar en esta cuestión y lograr encaminar esta problemática tan difícil. En los últimos años debemos reconocer que nuestra actividad en particular, la del desarrollo inmobiliario privado, ha tenido naturalmente un montón de adversidades, muchas de las cuales algunas de estas políticas deberían procurar revertir. Definitivamente la falta de financiamiento hipotecario es una falencia fenomenal, ¿verdad? Y hay muchas ideas, pero pocas concreciones, y parte de lo que procuraríamos impulsar, por supuesto, es la vuelta del crédito hipotecario accesible y a largo plazo. Esta inflación definitivamente es un gran enemigo de la cuestión. La problemática que vos mencionabas, Ricardo, de los alquileres, es un problema grave al día de hoy, ¿no? Y tal como vos lo sintetizabas, nunca mejor dicho, hoy por hoy para los jóvenes, definitivamente comprarse su primera vivienda está más lejos que nunca, y de verdad, esto no es ninguna exageración, sino que está estadísticamente fundamentado y lo tenemos bien estudiado, la relación entre lo que cuesta el metro cuadrado y los ingresos aún de los mejores pagos, de los jóvenes mejores pagos de nuestra sociedad, están más lejos que nunca, lamentablemente, pero adicionalmente a esto se ha agravado con las dificultades que hoy tenemos respecto del alquiler, ¿verdad? Que se ha vuelto caro, con una oferta súper restrictiva, con un montón de problemas que impactan o que tienen que ver con, por supuesto, los niveles de rentabilidad que el negocio de la renta residencial genera, pero también
también, y es parte del ecosistema de las problemáticas que padecemos, la ley de alquileres, que definitivamente es un problema y que hay que abordar seriamente, ¿verdad? Y esperemos que tan pronto como sea posible esto forme parte de la agenda de lo urgente para la Argentina. Por supuesto que también las cuestiones impositivas, y las cuestiones impositivas tienen estas dos facetas, ¿verdad? Esta necesidad de, por el lado de los impuestos, incentivar, tal como ha hecho con mucha sabiduría Uruguay, para que haya más oferta y para que haya más vivienda construida y para que haya más vivienda asequible y para que haya más oferta de vivienda en alquiler, pero también su contracara, y es que definitivamente una gran problemática de la Argentina al día de hoy es su déficit fiscal, y hay que tener muchísimos fundamentos para, de cara al gobierno que viene, y parte de lo que vos dijiste está en la base de lo que hay que analizar, pero aún así es una batalla gigantesca que habrá que afrontar, esta cuestión de procurar defender que bajar los impuestos en este contexto de fenomenal déficit fiscal y de enormes dificultades en esta materia, bueno, va a tener como contracara lo que vos bien mencionabas de reactivación de la actividad, de promoción de la inversión, y que estos incentivos fiscales que eventualmente logremos impulsar y ojalá prosperen, traigan efectivamente como contrapartida una reactivación de la actividad que compensen, por el otro lado, estos ingresos que eventualmente el gobierno presuntamente no tendrá de la mano de estas cuestiones. Ahora, dicho todo esto, y está claro que cualquier propuesta que llevemos adelante de cara al futuro gobierno va a tener estas dos o tres patas, y son más o menos claras y más o menos autoexplicativas, ¿verdad? O sea, crédito hipotecario, agenda número 1, vivienda en renta, agenda número 2, y el capítulo impositivo, agenda número 3, y de la mano de todo eso habrá que bajarlo a tierra, pero básicamente son los ejes rectores de cualquier propuesta que los próximos meses procuraremos poner arriba de la mesa. Lo concreto es que efectivamente nuestra industria ha venido atravesando de la mano de estas dificultades, serias dificultades y adversidades en los últimos tiempos, que no han menguado nuestro interés por seguir apostando por la construcción y por la industria privada en la Argentina, porque los niveles de actividad, tal como se dijo en la mesa de apertura de la mano de Gustavo y también de Gerardo, definitivamente no están mal, ¿verdad? No están mal, a pesar de las enormes dificultades. Pero acá quiero simplemente como cerrar esta introducción y, por supuesto, devolverles la palabra con algo que me parece que debemos poner también arriba de la mesa y que tiene que ver con este fenómeno o esta circunstancia que empezamos a atravesar en los últimos días, las últimas semanas, pero yo diría en los últimos días, y es que algunas de las grandes incertidumbres que nos han quitado el sueño a la hora de llevar adelante proyectos inmobiliarios empiezan a aclararse de alguna manera. Es decir, dificultades tales como la inflación, que es un enorme problema para construir, dificultades tales como la incertidumbre respecto del tipo de cambio, que es una enorme dificultad a la hora de construir, dificultades como atravesar un año electoral, también siempre es un problemón a la hora de invertir en proyectos inmobiliarios, pero bueno, pareciera ser que alguna de estas cuestiones, sobre todo la última, empiezan a aclararse, y es una cuestión que para nosotros es una buena noticia, y debo plantearlo en estos términos. Es una buena noticia que empiecen a aclararse sobre todo las incertidumbres de naturaleza política y que empiecen a dar alguna señal de cómo uno puede imaginar a la hora de tomar decisiones de inversión los años por venir, empezando por el año próximo, ¿verdad? Este año, bueno, habrá que sobrellevar el resto del año electoral y será como será, y el año próximo habrá un montón de dificultades para afrontar, pero lo cierto es que algunas cuestiones empiezan a aclararse y uno empieza a poder ya identificar cuál es el rumbo que va a seguir la economía argentina en los próximos años, y para inversiones privadas inmobiliarias es una variable fundamental, ¿verdad? Es decir, la brutal incertidumbre de no tener claro si el año que viene iríamos para la izquierda o para la derecha, para Mar del Plata o para Rosario, digo, para no poner banderas políticas, me parece que algo al respecto viene aclarándose, y yo tengo que confesarles, y déjame que lo diga en estos términos en este panel, que en el microclima que gira alrededor de nuestra actividad, la del desarrollo inmobiliario, los grupitos de WhatsApp de los desarrolladores inmobiliarios que giran alrededor de CEDU. Bueno, esta semana notamos por lo menos
una cuota de mayor tranquilidad respecto de la brutal incertidumbre que todavía teníamos el año próximo, la semana pasada, quiero decir, ¿verdad? Y esto viene de la mano de otras cuestiones, y déjame que ponga un condimento adicional antes que nos echen del escenario, que tiene que ver con esta dicotomía, y déjame que lo señale con énfasis, esta dicotomía que en la Argentina hoy estamos viendo entre dos universos de inversores, ¿verdad? Dos universos de gente que toma decisiones de inversión. El universo de los que interactúan, operan y respiran mercado de capitales, que en los últimos meses han tenido un recorrido ascendente significativo, que uno puede explicarlo o puede pensar que obedece a múltiples razones, pero más allá de la explicación, que no viene al caso, cada uno tomará la decisión que tome al respecto, lo cierto es que en los últimos meses ha tenido un recorrido ascendente muy importante, esta semana incluida, francamente, a partir de lo que vimos en los mercados en el día de ayer, y seguramente expectativas que se continuarán, o no, pero podrían continuarse en las semanas o en los meses por venir, de la mano de esta cuestión que se va aclarando el devenir político de los próximos años, y la contracara es en nuestro sector, con precios de los inmuebles que nos seguimos preguntando si han llegado a su piso, ¿verdad? Nos seguimos preguntando si han llegado a su piso. Y por supuesto no tengo la respuesta, pero sí me animo a decir que seguramente el nivel de actividad importante que venimos teniendo en los últimos tiempos obedece a que más de uno está pensando que lo que ha pasado en el mercado de capitales también tiene que ver con lo que probablemente empecemos a ver en las semanas o en los meses por venir en el mercado inmobiliario. Es decir, que efectivamente hemos llegado a un piso y que los precios están subiendo. Y cierro diciendo que me toca a mí, desde este rol internacional de responsable de los desarrollos inmobiliarios en toda Latinoamérica, estar viajando por diversos países de la región. Me toca dentro de 2 días ir a dar una charla a un congreso inmobiliario en Paraguay, en Asunción, y por primera vez, y me animo a decirlo, y anticiparlo, por primera vez en los últimos años que vengo dando charlas similares en Uruguay, en Paraguay y en tantos otros lugares de la región, miles y miles de charlas, esta vez voy a ir a contar el cambio de ciclo en la Argentina, y que la Argentina está barata, y que los inversores bursátiles se anticiparon e hicieron subir, y te lo digo también a vos, Fabián, para Uruguay, e hicieron subir el precio de los activos financieros argentinos, y que los activos inmobiliarios están baratos, y que se viene un cambio de ciclo y que la circunstancia o el mapa político empieza a traer certezas al respecto y que es momento de aprovecharlo. Y voy a ir a contar a Paraguay que es momento de aprovecharlo. Y voy a contar a Paraguay y en todos otros lugares en donde me toque hablar, y son muchos a lo largo de lo que queda del año, que es momento de aprovechar para invertir en la Argentina. Me están pidiendo cerrar. Gracias, Damián. Gracias, Fabián. Bueno, como conclusión y muy breve, porque ya me apuraron, creo que tenemos que tomar mucho del ejemplo uruguayo, por eso lo traje. Vuelvo. Alguna vez vamos a tener que hacer el debate de grabación previa a inversión. Tenemos los números, lo comprueban, que claramente se reinvierte. Crédito hipotecario, el proyecto de ley, tenemos que activarlo. Bueno, toda la mesa que tenemos de la construcción tiene que estar activa estos meses para empezar a lograr ese camino que empezaron a lograr, que esperemos que se continúe con el tiempo y a temperar, por más allá que ningún país lo ha solucionado, en Argentina se viene agravando en los últimos 30, 40 años y hoy sumado al alquiler. Así que gracias a los dos, ya tenemos que cerrarlo. Y bueno, esperemos que podamos avanzar. La ley de vivienda promovida de Uruguay fue evaluada hace 8 años en los inicios y descartada, no sé, con Julio hemos participado, donde quisimos ya empujarla y hubiéramos logrado un gran avance, no la solución definitiva. Bueno, necesitamos poder concentrarnos en algo que continúe independientemente de los gobiernos de turno, por más coincido con la expectativa favorable que puede marcar en las inversiones, sumar eso a buscar políticas activas y poder poner un plan en serio de solución parcial, al menos, de la vivienda. Así que gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.